Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 13 de febrero para hablarles de política, por supuesto, y todo lo que está pasando con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ustedes recordarán lo que ocurrió el pasado 8 de febrero en la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Justicia. Eso ha dado para todo tipo de interpretaciones. Para el gobierno Petro, lo que ocurrió no fue más, dicen ellos, que unos pocos intentando dañar las manifestaciones pacíficas. Es lo que dice el gobierno. Por supuesto, también hay interpretaciones en donde se dice que se trató de un secuestro, de una presión indebida a la Corte Suprema, pero bueno, todo esto ha dado pie a que el Partido Liberal, que en este momento es partido de gobierno, aunque a decir verdad ha estado bastante alejado del Ejecutivo, pues se esté planteando salirse de la coalición de gobierno. Y nuestro invitado, el senador Juan Pablo Gallo. Senador, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, un saludo muy especial. Bien, Diego, trabajando mucho y, bueno, preocupado seguramente como muchos colombianos. Claro, y el senador Gallo está con nosotros porque justamente envió una carta en donde dice que, bueno, ya es hora de que el Partido Liberal se retire de esa coalición de gobierno. ¿Por qué, senador? Pues digamos que no solamente por los hechos que acabas de mencionar, sino que es un cúmulo de cosas. El país no va bien en términos sociales, económicos, no hemos tenido un buen desempeño en términos de seguridad tampoco, en términos de confianza y se agrava además con esta crisis que hoy tenemos. El presidente debería de ser como tal y como lo es su figura, el de la unidad, digo, el presidente como tal de una nación. Debe ser el de la unidad, el de respeto de la democracia, el de equilibrio de los poderes. Estamos viendo que básicamente el Partido Liberal debe tomar una decisión, y esa fue mi carta: invitar a la colectividad a la cual pertenezco a interpretar lo que hoy está sintiendo la gente, pero también lo que nos dicen los indicadores puros y duros, esos que nos están pidiendo que asumamos una posición distinta a ser partido de gobierno. Es un mensaje y no cualquiera, el ponernos en los zapatos del liberal de los comunes, pero sobre todo el de la gente que hoy está reclamando que el Partido Liberal se vuelva un partido de oposición. Claro, pero en ese sentido entonces, senador, su postura es que la colectividad se vaya a la oposición, pero hay algunas voces dentro del liberalismo que dicen, no, mejor vámonos a la independencia. ¿Cuál camino se escogerá finalmente? Bueno, depende de la instancia a la cual se lleve, Uh-huh. y en eso pues hay como una diferencia. Si se reúne a la bancada del Congreso, seguramente por lo que yo he logrado entender en ese escenario, ganaría al día de hoy. No me quiero adelantar, pero son los sondeos que he escuchado, seguramente ganaría o la independencia, según, esto es lo que yo entiendo, y hay muchos que están en las otras orillas, seguir como partido de gobierno o como yo, partido de oposición, pero creería yo que en esa instancia ganaría convertirlos en partido de independencia, en independencia. Sin embargo, existe otra instancia que es la convención del partido, y es una instancia a la que yo presentaré como liberal, como senador liberal, mi posición, mis argumentos, y es esperando ese escenario, esa convención como la máxima instancia que tiene el partido, poner en consideración una posición que nosotros vemos todos los días en la calle, los ciudadanos pidiéndonos que, entendiéndolos, interpretándonos, nos convirtamos en partido y oposición. Claro, pero uno podría pensar que la instancia más cercana es la reunión de bancadas, ¿no? Porque la convención puede tardar, por supuesto, una logística donde estén todos los militantes del liberalismo. Tiene un trabajo más amplio de logística que una reunión de bancadas. Es cierto, Uh-huh. hasta ahora esa posición ha sido básicamente mantenernos como partido de gobierno, pero ya al interior de esa bancada existen voces, no solamente la mía, sino la de otros compañeros que vienen reclamando que el partido se vuelva partido de gobierno. Es una instancia, como le digo yo, que lo que he logrado entender, donde habría, digamos, distintas posiciones, distintos matices. Pero creo yo que si existe una instancia adecuada, que es la mayor que tiene el partido, es la convención. Y que deberíamos llevar, así se nos vaya a demorar unos mesecitos o unos días más, es que no sabemos cuánto,
deberíamos llegar a ese momento, poner en consideración que sea el Partido Liberal, su máximo órgano, que es la convención, quien decida si de verdad deberíamos de mantenernos como partido de gobierno, que creo yo que es una tremenda equivocación, o de verdad tenemos que irnos a la oposición, como he propuesto en varias oportunidades. Claro. De todas maneras, senador, uno ve o lee mejor al expresidente César Gaviria y jefe del liberalismo, pues él actúa desde hace varios meses como en la independencia o en la oposición, ¿no? O sea, él de gobierno no es. Sí, de hecho ha sido bastante duro con proyectos, digamos, fundamentales como la reforma a la salud, la reforma personal, la reforma laboral, incluso la reforma tributaria que ya fue aprobada. Sin embargo, al interior, cuando nos hemos reunido en bancadas, ha primado la mayoría, y él ha sido respetuoso en eso de mantenernos como partido de gobierno. Pero en los últimos meses ha empezado a aflorar otras voces como la mía. Claro que este discurso lo he mantenido desde el primer día de gobierno, donde he invitado a la colectividad a hacer una oposición que es finalmente constructiva, que no va a significar que votemos todo negativo, que seguramente que si hay proyectos e iniciativas buenas vamos a tener la posibilidad de acompañarlo, pero sí darle ese mensaje a todos los colombianos que hoy están reclamando del Partido Liberal irnos a la oposición y de una vez manifestar posturas claras en temas tan importantes como la reforma a la salud o la reforma pensional, entre otros. Sobre todo, senador, porque el Partido Liberal podría asumir un desgaste político muy grande por la manera en que el gobierno está pues manejando los asuntos en el país, ¿no? No, claro, es que nosotros finalmente, y perdóname, lo repito, pero creo que es un mensaje fundamental, es que nosotros finalmente lo que hacemos es interpretar a la gente. Y si hoy tenemos un ciudadano que está preocupado, pero al mismo tiempo agobiado por los resultados económicos en seguridad o sociales, pues reclama de sus líderes es básicamente esa postura que seguramente se debe reflejar a través de unas votaciones y a través sobre todo de un partido que no hay ninguna razón para que permanezca siendo de gobierno. Claro. Bueno, y entonces en este sentido, ya estando claras las posturas que pueden tener los diferentes congresistas del Partido Liberal, ¿ha hablado usted directamente con el expresidente Gaviria sobre este asunto? Sí, se lo he manifestado. Esta es la segunda carta que le envío al respecto. Yo espero también que me conteste, porque pues esa es la idea de tener este diálogo fluido de forma pública y estamos a la espera. No he tenido una respuesta. Lo que sí le puedo decir con toda claridad y es que el presidente Gaviria al interior de las bancadas ha tenido posiciones contundentes, incluso le puedo resaltar muy bien argumentadas en temas como la salud, donde lo ve con muchísima preocupación, la reforma laboral y en el pasado, como le decía, la tributaria o temas de seguridad, de manera que yo esperaría que el presidente Gaviria o se sumara a una posición como la que yo estoy diciendo, que por lo menos invitara a la bancada a declararse en independencia. Pues veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Usted toca un tema muy importante y son las reformas. Ahora el turno será para el Senado, por lo menos en la reforma a la salud y en la reforma pensional. La reforma laboral sigue en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima está un poco más rezagada. También veremos a ver qué ocurre en los próximos días. ¿Usted cree que estas reformas en el Senado van a pasar? Va a tener un trámite mucho más complejo que el de la Cámara, eso sí le puedo asegurar. Es muy difícil pronosticar finalmente el desenlace, pero al día de hoy yo creería que no tiene las mayorías y sobre todo en ese segundo debate en Senado, en plenaria, veo muy complejo el paso de la reforma a la salud. Pero bueno, estamos también acostumbrados a sorpresas, desagradables sorpresas en algunos casos. Por ahí hicimos alguna cuenta informal y de alguna manera pudimos sumar los votos en unas preliminares que hacemos de forma, como te decía, informal, de manera informal, y nos da con qué conseguir pues hundir el proyecto.
Sin embargo, no sabemos y pasará mucha agua debajo del puente. Vamos a ver cómo se viene y qué van a acomodar y cómo viene ajustado finalmente y cómo va a llegar a segundo debate el proyecto de ley de reforma a la salud. Yo de entrada, digamos por principios, voy a votar el proyecto de forma negativa. Creo que es bastante lesivo y significa un retroceso muy grande para los colombianos, que se van a ver abocados otra vez a lo que significaba, por qué no decirlo, el seguro social. Creo que es un retroceso muy grande para la salud, que es el tema o uno de los temas más importantes de un colombiano promedio. Y por eso será importante conocer cuál va a ser la postura del Partido Liberal, como pues, institucionalmente, porque si se van a la independencia o a la oposición, sin duda las cargas podrían cambiar completamente en la plenaria del Senado, pero eso habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Senador, ¿qué cree que va a pasar en la moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez? Yo creo que por primera vez estamos viendo, digamos, una buena posibilidad, una enorme posibilidad de estrenarnos esa figura de la censura. Creo que hay méritos y hemos lamentado profundamente haber perdido unos juegos que significaban tanto para el país, no solamente en términos de inversión, de infraestructura, sino el gran mensaje que podríamos tener para mostrar a todo Colombia. De manera que es una lástima y hay algunos compañeros que ya se vienen, digamos, preparando para ese momento. Yo también firmé la proposición de moción de censura. Creo que es apenas lo mínimo que puede hacer después de haber perdido esta enorme posibilidad, como te decía, de vitrina para el país y para mostrar en específico esta región, ¿no? Ahora, como no sabemos qué va a pasar con la ministra, si el presidente Petro la va a mantener en el cargo, dado el caso que el mandatario la retirara, ¿se haría el debate o ya no tiene sentido? Bueno, yo no sé en términos legales si se podría hacer, si se retira. Yo igual creería que el debate se tiene que hacer. Yo creo que es un tema del cual debemos hablar, se debe reflexionar. Es un debate donde tenemos que llegar de verdad a comprender los hechos que generaron perder esta sede que se batalló y que se buscó tanto y que se anhelaba tanto. Más allá de que se retire o no, yo creo que el debate se merece hacer, el país merece hacerlo. Claro, pero uno no ve, senador, normalmente en este tipo de debates, los ministros, el gobierno, argumenta, hace una defensa, por supuesto, para responder a este debate. Uno en esta ocasión sí no ve cuál va a ser el argumento. El propio presidente Petro dijo que la sede se había perdido por ignorancia. Lo dijo él mismo en una declaración en la Casa de Nariño. Entonces, uno ahí sí no entiende o no sabe mejor cuál sería la argumentación para defenderse, ¿no?, de la ministra. ¿Cómo va a ser para convencerlos? Y le decía que yo no encuentro cómo nos va a convencer, ni siquiera hablo al Senado, al Congreso, sino a todo un país que no tiene responsabilidades en ello, cuando ya claramente, como lo acabas de mencionar, hasta han aceptado que fue desidia, desinterés del mismo gobierno frente a un tema como eso. Por eso es importante en el debate y esperemos a ver qué nos dicen. Pero yo de entrada, sobre todo conociendo los acontecimientos que llevaron a generar este debate, no encontraría razón alguna para que no amerite una moción de censura. Pues senador Juan Pablo Gallo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Esperaremos a ver qué pasa con el Partido Liberal. Este viernes 16 de febrero empiezan las sesiones ordinarias del Congreso de la República, se empezará a mover la agenda legislativa y muy seguramente en los próximos días sabremos de si va a haber una reunión de bancadas o si se cita esa Convención Nacional del Liberalismo. Que esté muy bien, senador. Gracias, Diego, un saludo. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com para encontrar allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Además, en esta entrevista ustedes pueden comentar si están de acuerdo o no con que el Partido Liberal se salga de la coalición de gobierno. Que estén muy bien.